otro nivel. Amén. Dice la palabra, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Esta mujer se fue y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite en el 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, le contó a Eliseo, al profeta de Dios, y le dijo, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y vivid tú y tus hijos de lo que queda. Amén. Aquí está hablando la historia de esta mujer viuda que tenía un esposo que era, dice, temeroso de Jehová. Pero llegó un tiempo donde el esposo de esta mujer murió, y dice que ella quedó en deuda, y en su momento de desesperación, porque venían los acreedores a tomarse a sus hijos como siervos, a tomarse a sus hijos como esclavos, a causa de esa deuda, dice que ella se acercó al varón de Dios en ese momento, se acercó al profeta de Dios y comenzó a contarle su carga, a contarle su situación, por esa situación en la que ella estaba pasando. Y entonces el profeta le dijo a esta mujer: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: solamente tengo una vasija, y una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve y pide a tus vecinas o consigue de alguna parte más vasija. Y esa vasija que tienes en tu casa de aceite, comenzá a echarla en esas vasijas. Eso es lo que cuenta la historia. Entonces ella obedeció a la voz de este hombre, obedeció a la voz de este siervo, de este profeta, y fue con su hijo, se encerró dentro de su casa, dentro de su habitación, cerró la puerta y comenzó a derramar el aceite en las vasijas. Y solamente el aceite menguó o se terminó cuando las vasijas dejaron de venir, cuando ya no había más vasija. Cuando terminó todo eso, ella le cuenta al profeta que ya había terminado el aceite, que ya había hecho lo que él le había mandado que haga. Y entonces él le dice: bueno, ahora mujer, ve, vende el aceite y vivir, paga tus cuentas, paga tus deudas y vivir de lo que queda. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto en esta noche y lo que Dios quiere hablar a su corazón? Cuando hace un tiempo atrás le preguntaba al Señor, como venimos de un retiro, el último retiro, se habló de la finanza, se habló de la economía, y por lo visto que el Señor quiere seguir hablando de lo mismo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el Señor nos da dinero, nos lleva a un nivel económico, nos eleva alto, pero llega un momento donde esa bendición, porque aquí está hablando, siempre lo relacionamos, las vasijas con el aceite de la unción, pero aquí está hablando de un problema económico, de un problema financiero, donde esta mujer estaba cargando con una deuda que no era de ella, porque ella no era la que estaba en deuda, el esposo la había dejado en deuda. Entonces yo supongo que esta mujer entró en desesperación, porque había un argumento de este deudor que venía a su casa a llevarse a sus hijos. Y muchas veces pasa en nuestras casas, como esta mujer era temerosa de Dios, su esposo también era temeroso de Dios, pero por lo visto, lo que me llama la atención, dice que este hombre de Dios, que era temeroso de Dios, tenía deudas. Y cuando él muere, la esposa quedó con la deuda.
Y entonces vino el acreedor para cobrarse de alguna manera. Y lo que más alto precio, más alto valor la mujer tenía en ese momento eran los hijos. Y muchas veces Satanás, el enemigo, viene a nuestras casas a querer cobrarse con nuestros hijos, a querer cobrarse con nuestra familia por una deuda pendiente. Tal vez no sea nuestra deuda propia, la hemos heredado a través de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, pero a Satanás no le importa eso. Simplemente él está viendo que hay una deuda que no fue cancelada, una deuda que no fue hablada, una deuda que no fue arreglada, y de alguna manera u otra este señor quería cobrarse la deuda. Amén. Entonces cuando el Señor me habla a mi corazón y me dice: Rosy, el día en que dejes de poner tus vasijas, ese día la bendición se terminará. Porque había una carga en mi corazón, había una carga acerca de la economía del reino, había una carga acerca de la economía de algunos compañeros míos en mi corazón. Y entonces le dije al Señor: Señor, ¿qué pasa? Y ¿sabe lo que Dios me dijo? Yo quiero que ustedes escuchen esta noche, iglesia. Dios me dijo: mi pueblo está en deuda conmigo y está en deuda con el hombre. Y dije: Señor, ¿cuáles son esas deudas? Las deudas son las ofrendas, las deudas son las primicias, las deudas son el diezmo, y las deudas son la honra. ¿La honra a quién? Dice la palabra, como decía el pastor a un principio, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de bendición y de larga vida sobre la tierra. Y cuando Dios está hablando de un padre y de una madre, no solamente está hablando de unos padres biológicos, está hablando de padres biológicos y está hablando de padres espirituales. Que Dios dice: mientras los honre, mientras los bendiga, mientras los refresque, mientras los ofrende y comienzas a depositar en ellos, el aceite no cesará, el aceite no menguará. El día, Rosy, en que deje de poner esas vasijas, ese día la prosperidad se detendrá, la bendición se detendrá. Y eso trajo una liberación impresionante solamente por oír la voz de Dios, solamente por escuchar esa dirección que Él me dijo: comienza, si hay alguna deuda de tus antepasados, donde tus padres llevaron, como decía el pastor, las ofrendas, las primicias, moneda. Yo me acuerdo mis antepasados, tiempos atrás, cuando no era cristiana, que llevaba a los altares, llevaba anillos de oro, llevaba prendas preciosas. Y el Señor me dijo: la deuda no solamente es tuya, hay una deuda sobre ti que Satanás reclama, que también es la deuda de tus antepasados. Esas deudas donde tus abuelos, bisabuelos, lo que era de Dios, lo que le pertenece a Dios, había depositado en ese lugar. Y entonces, como nos enseña aquí la palabra, que mientras esta viuda entró dentro de su habitación, de su casa, y comenzó a poner esas vasijas y a derramar ese aceite, había una vasija, había aceite, había otra vasija, había aceite, había otra vasija, había aceite. Entonces dice ahí la palabra, le dice el profeta: ve y vende. Vive bien con tus hijos y viví de lo que queda y paga las deudas. Y cuando Dios está hablando una deuda conmigo y está hablando una deuda con el hombre, yo sé que a muchos no le va a gustar lo que le voy a decir, pero es algo que Dios habló a mi corazón. Hay deudas que se deben a personas, hay deudas con palabras, hay deudas con hechos, hay deudas cuando Jesús le dijo a sus discípulos: Señor, ¿es lícito dar a César? ¿Qué le dijo Jesús? Dad a Dios lo que es a Dios y lo que es de César a César. Sí, hay personas que muchas veces clamamos por un rompimiento económico, por un rompimiento financiero, y por debajo hay deudas en las que nos hemos olvidado, y Dios está hablando al pueblo de Dios. Dios le está hablando a los hijos de Dios. Pero cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, cuando Dios te mete en un proceso, déjeme decirte, hermano, que no vas a quedar igual. El Señor te va a llevar a un nivel de gloria, a un nivel diferente, porque dice aquí la palabra que no solamente alcanzó para pagar las deudas,
vida, sino que vivió de lo mejor con sus hijos. Y ese hombre que tenía ese argumento para llevar a sus hijos como esclavos, ya no tuvo argumento y sus hijos pudieron quedar en casa. Y cuando el profeta le dice a esta mujer: enciérrate en tu casa y cierra las puertas. ¿Sabe de lo que me habla eso? Que muchas veces nosotros buscamos la solución afuera y la solución está adentro. Diga conmigo: la solución está adentro. Y esta mujer se encerró en ese lugar. Se encerró ahí en su pieza. Ella no hizo ni más ni menos lo que este hombre de Dios le había direccionado. Hizo tal cual como él le dijo: agarra a tus hijos, enciérrate en esa habitación, enciérrate en esa pieza y no vas a salir hasta que todas las vasijas estén llenas de ese aceite. Y en ese tiempo el aceite valía muchísimo, como hoy en día, porque lo necesitamos para muchas cosas. Pero en ese tiempo el aceite valía muchísimo. Y lo que a mí me sorprende, el Señor me respalda con su palabra, es porque este hombre era temeroso de Dios, pero sin embargo contraía deudas, contraía argumentos. Y muchas veces clamamos, lloramos, gemimos y: Señor, no sabemos qué pasa, Señor, qué pasa. Y le queremos echar la culpa a medio mundo. Queremos recorrer en todos los lugares de esa puerta para afuera, sí, buscando la solución, y no nos centramos y no nos miramos hacia adentro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué la bendición se detuvo? ¿Por qué la prosperidad se detuvo? Y a mí me encanta, porque esta mujer, me encantó el título del taller de la pastora Miriam, Guerra en silencio. Me encantó porque esta mujer no salió desesperada, no salió desenfrenada hacia afuera. Ella fue al hombre de Dios, ella fue a la mujer de Dios, al hombre de Dios. Se fue a Dios a decirle: ¿qué hago? Esto está pasando, esto está sucediendo. Y Él le dio una solución. Y Dios trae una solución a tu vida, a tu corazón, donde Él te dice: enciérrate en intimidad conmigo, enciérrate en relación conmigo, comienza a arrepentirte, comienza a ponerte a cuenta conmigo, a ponerte a cuenta con el hombre, no solamente con Dios. Porque a veces con Dios, hermano, arrodillado donde nadie nos ve, se puede arreglar las cuentas. Pero no es fácil acercarte a una persona y comenzar a cancelar esa deuda pendiente, ese tema pendiente, esa conversación pendiente. Ahí no es fácil. Entonces Dios dice: no solamente, iglesia, vas a arreglar tus cuentas conmigo, sino también con el hombre. Estamos terminando este fin de año, y ¿sabe lo que el Señor va a hacer en este tiempo? Él va a abrir nuevas dimensiones, nuevas glorias, nuevos niveles de gloria, de triunfo. Pero sabe que cuando Dios te pide algo, es para depositar algo nuevo. Y si Él está pidiendo algo de tu corazón y de tu vida, vino una voz a mi corazón hace 3 meses que vengo en un proceso en mi corazón, en mi mente. Y el Señor me decía de que, estamos en los últimos tiempos, y sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y hay un sonido de urgencia, de arrepentimiento. Hay un sonido de urgencia a la santidad. Hay un sonido de urgencia a la misericordia por las almas, por las personas. Y entonces Dios quiere que cada uno de sus hijos, nosotros arreglemos nuestras deudas. No solamente estoy hablando de una deuda financiera, estoy hablando de una deuda pendiente. Algo que vos te vas a un nivel y cuando menos lo esperás viene el enemigo y te dice: ¿te acuerdas de aquella deuda? ¿Te acuerdas de aquella situación? ¿Te acuerdas de aquel problema que todavía no solucionaste? Y viene para derribarte, y viene para quebrarte, y viene, como dice la palabra, a matarte y a destruirte. Pero cuando Dios te confronta, hermano, cuando Dios habla tu vida, cuando Dios habla tu corazón, papá, mamá, hermano, cuando Dios está procesando tu
tu vida, cuando Dios está procesando tu corazón, es porque Él quiere un nivel de gloria diferente, un nivel de gloria de conquista, un nivel de gloria de triunfo. Y si no te sales de ese propósito, si no te sales de lo que Él asignó para tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Dice la palabra en Mateo 6:6, no lo busques, simplemente le digo, dice la palabra, y tú enciérrate, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en lo público. Cuando nosotros, como le dije, el título del taller de la pastora me encantó, guerra en silencio. Hay batallas que se ganan en silencio. ¿Dónde? Adentro. Dentro de tu habitación, en intimidad con Dios, donde lloras, donde gimes, donde derramas tu corazón, donde quitas, donde pones, donde declaras, donde profetiza, donde vos mismo muchas veces te convertís en profeta, declarando de que eres diferente, declarando de que sobrevives, declarando que vas a salir de esta, declarando que el Espíritu de Dios es mayor que el que está en ti. Y muchas veces nosotros buscamos afuera, o que alguien, como decía el pastor ayer en el retiro, que alguien nos profetice, que alguien nos diga una palabra bonita, ¿sí? Cuando yo no tengo palabra, y ni siquiera muchas veces Dios me pone en el silencio y no tengo ni siquiera palabra del trono, yo soy esa profeta, yo soy esa mujer, yo me declaro porque dice la palabra que le puso sus palabras a nuestra boca, y comienzo a hablarle a mi mente, comienzo a hablarle a mi corazón, comienzo a hablarle a mi casa, comienzo a hablarle a mi esposo, comienzo a hablarle a las circunstancias. Y cuando Dios dice enciérrate y ora a tu Padre, y Él, lo que estás orando, lo que estás intercediendo, lo que estás guerreando, lo que estás clamando, dice el Señor, cuando fuera el tiempo yo te exaltaré, yo te recompensaré, y lo van a ver tus ojos, y no van a ser simplemente palabras escondidas dentro de una pieza, dentro de una habitación, cuando te quebrantes delante de mi presencia, sino que tus ojos verán y te llamarán hombre o mujer bienaventurada, hijo de Dios, bienaventurada hija de Dios, bienaventurado hombre y mujer de Dios. Cuando hay algo que aprendí cuando el Señor dice enciérrate, así como la dirección que este profeta le había dicho a esta mujer. Disculpe, estoy un poco afónica de tanto lo que hemos ministrado. Siempre digo que la oración, como la palabra de Dios, no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene distancia. Tú puedes encerrarte en tu habitación, en tu casa, y desde ese trono delante de Dios, porque apelas a su presencia, apelas a su gracia, apelas a su misericordia. Por medio de Jesucristo puedes estar sentado en ese trono y te conviertes en un rey, te conviertes en una reina, te conviertes en un presidente, en un intendente, y desde ese lugar comienzas a gobernar, comienzas a manejar. Si esto no se dio, esto se da. Si esta persona no vino, Él viene. Comienza a hablar a esa persona en el Espíritu, comienza a dar las cosas. Cuando nosotros tenemos muchos proyectos en el área financiera, en el área económica, y esta es la dirección que Dios me dio para mí, en un momento de una especie de temor, una especie de confusión, entonces el Señor fue una dirección para mi vida. Él me dijo: acomoda tus cosas, acomoda tus deudas, y el día de mañana que deje de hacer esto y aquello, la prosperidad se terminará y se acabará. El Señor me dijo: depende de ti, honra. Nosotros con mi esposo hemos aprendido a honrar a nuestros padres espirituales, y no digo para gloriarme, porque tengo autoridad en esta área. Hemos sacado dinero de nuestro bolsillo desinteresadamente. Pastora, le honramos. Pastor, le honramos. Son años invertidos, orando, batallando por nosotros, orando, arrebatando, sacando al diablo, poniendo, depositando sobre nuestras vidas, y entonces se merece. ¿Cómo no vamos a gozar una de las otras cosas? Porque muchas
muchas veces el Señor no desata la bendición sobre su pueblo, sobre un hijo, sobre una hija de Dios, porque ve las intenciones del corazón. Cuando Dios te da dinero, cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, es para que tengas una economía de reino y puedas disfrutar con tus hijos, puedas disfrutar con tus padres espirituales, puedas disfrutar con la iglesia, puedas disfrutar con sus hermanos. Y ¿sabe lo que a mí no me gustan las deudas ni me gusta pedir prestado? Eso es un código que yo tengo: no deber a nadie y no pedir prestado. Pero ¿sabe que hay una deuda que podría llegar a decir que tal vez se puede cuando es una deuda para invertir? Cuando esta mujer salió a pedir las vasijas prestadas, sí, esas vasijas se llenaron de aceite, y ella tuvo que devolver esas vasijas. ¿Cómo lo devolvió? ¿Cargado o vacío? Lo devolvió cargado de bendición. Hay personas por ahí que desinteresadamente yo le presto, y yo sé que cuando esa persona me devuelve, viene cargada de bendición, viene cargada de recompensa, porque no presté a cualquier persona, porque sé dónde he sembrado, dónde he honrado, a quién he ayudado, y ese préstamo que yo di, ese préstamo viene cargado de bendición, porque el Señor bendeció a un hombre de Dios, bendeció a una mujer de Dios. Es más, uno de mis sueños, recién le voy a contar a mis pastores, pero estoy orando que Dios me dé dirección, que hayan leyes que me respalden y cómo hacer y todas esas cosas, que me gustaría ser prestamista del reino de Dios. Quiero ser prestamista, prestar a personas del reino de Dios consagrado. Voy a mirar el testimonio, quiero tener evidencia que voy a ayudar y voy a bendecir, ¿sí? Para que la iglesia o aquellas personas que quieran emprender un negocio o un microemprendimiento y por ahí no tienen, y yo pueda bendecirlo y voy a ser bendecida. Amén. Pero quiero otras cosas legales para que no después haya un problema. Ese es uno de los sueños que tengo en mi corazón de hace un año, y algo que Dios no saca de mi corazón, y algo que está ahí, y estoy orando, ¿sí? Para poder tener leyes que me respalden, ¿no es cierto? Y con el monotributismo y todas esas cosas, con contadores, abogados, amén. Y entonces sé que Dios va a hacer grandes cosas, y cuando Dios pide algo es porque Él va a depositar algo. Cuando estas vasijas vinieron, estaban vacías, y Él necesita nuestro corazón vacío de falta de perdón, vacío de un montón de cosas. Me encanta, me impresiona lo que es Dios. Mis pastores vinieron con una postura, y como soy hija de la casa, yo pude recibir esa dirección de parte de Dios, porque estoy bajo autoridad y porque bebo de ello, aunque no esté físicamente con ellos. Sí, Dios quiere una iglesia transparente, quieren sus hijos transparentes. Sí, Dios quiere de que lo que nosotros hablamos, nosotros vivamos. Sí, que no sean tantas palabras, sino que nuestros hechos, nuestro comportamiento, nuestro testimonio puedan marcar la diferencia. Que la gente allá afuera puedan mirarnos y decir: esa es una mujer excelente, ese es un hombre excelente, es honrado, se comporta bien, es de palabra. Esos son los tipos de calibre de hombre y de mujer de que Dios está buscando en la tierra. Está buscando en su hombre y esas mujeres adoradores que aprendan adorar con todo su corazón, con un espíritu y en verdad. Estamos cansados, y Dios está cansado de personas, de cristianos que sean caretas, que digan una cosa y resulta que son otras personas. Entonces Dios busca adoradores que le adoren de verdad, y buscan también dos individuos que Dios busca en la tierra. Si esta persona clamó, esta persona se encerró en su habitación, comenzó
comenzó ahí a interceder, comenzó a clamar, comenzó a entrar en esa presencia de Dios, a clamar por sus hijos, a cancelar esa deuda, a pedir una voz de Dios, una dirección de Dios. El otro individuo que Dios busca son intercesores, son hombres y mujeres que se levanten, que se pongan a la brecha. ¿Y sabe lo que es levantar un vallado y ser un intercesor? Un intercesor quiere decir que está orando por alguien, está clamando por alguien, está guerreando por alguien, está pidiendo piedad y misericordia delante de Dios. Cuando Dios le dijo a Ezequiel en aquel tiempo, y busqué un hombre y busqué una mujer que hiciese vallado, pero no lo hallé. Yo estuve pensando y pensé, dije, Señor, pero si estaba Ezequiel en ese momento, que era tu profeta, ¿qué había en él que no lo llevó a ser un vallado? Porque el pueblo de Dios en ese momento estaba en inmundicia, estaba en pecado, estaba en rebeldía desde arriba hacia abajo, y Dios lo iba a terminar. Dios lo iba a tomar como oro, como plata, lo iba a fundir en el fuego. Así dice la palabra. Y busqué un hombre y busqué una mujer, y dice Dios, yo no hallé, yo no encontré. Y ni siquiera Ezequiel no rendía los requisitos para presentarse delante de Dios, porque así dice la palabra en el tiempo de Ezequiel, no lo hallé. O sea que ni él tenía requisitos para presentarse delante de Dios, porque para presentarte delante de Dios y para presentarte delante de Satanás no tienen que haber deudas pendientes del pasado, del ayer. No tienes que tener argumento. Satanás no tiene que tener argumento contra tu vida como un intercesor, como un guerrero, ya sea una deuda del pasado, del presente o el de hoy. No puede. Hace poco me impresionó, le conté, no me acuerdo si le conté al pastor en el último culto que estuve anterior, y Dios se presentó y me habló muy fuerte y me dijo, hay una deuda sobre tu vida. Y le dije, Señor, ¿y cuál es esa deuda? Él me dijo, tu padre estuvo en deuda conmigo porque él tenía un llamado. Tenía un llamado y él no ejerció ese llamado. Y Satanás había soltado demonios porque tenía un argumento y venía por ti para que vos tampoco ejerza tu ministerio, para que vos tampoco ejerza tu liderazgo. Y Dios me llevó a recordar cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 6 años, y realmente yo me lo olvidé para siempre. Y no, la pastora me dice, no es que vos lo recordaste por recordar, Rosy, el Espíritu Santo trajo a luz. Y comencé a recordar que había una mujer que por lo menos una vez por semana iba a hablarle la palabra a mi papá, a compartirle, y era a la única mujer de que él respetaba, de que él oía, y él decía que cuando escuchaba a esa mujer él sentía paz. Y él tenía, yo tengo la certeza, tengo la seguridad, porque Dios me dijo y porque lo siento, de que había un llamado sobre su vida, y el mismo patrón quería repetirse en mi vida. Y Dios llega en el momento justo, en el momento necesario, cuando comienzas a orar, cuando comienzas a clamar, cuando comienzas a profetizar, a arrancar los escombros de muchas generaciones en ruina. Y ahí el Señor comienza a mostrarte su tesoro, su palabra, su revelación. Pero hermano, hermana, no lo busque afuera, no busque culpable, no busque afuera, busca dentro de tu alma, busca dentro de tu corazón. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, que somos templo del Dios viviente. Entonces desde adentro hacia afuera tiene que fluir la vida. Cuando vienen situaciones que quieren matarte, que quieren debilitarte, porque también he sentido la muerte muchas veces, y en este último tiempo una situación ahí difícil que casi acaba con mis emociones, con mi vida, y comencé a encerrarme en mi habitación, comencé a clamar, comencé a interceder y comencé a decir, Señor, desde adentro fluye la vida, porque el Espíritu que tú me diste es un Espíritu de vida, es el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y entonces esto no puede acabar conmigo, no puede acabar con mi casa, no puede acabar con mis hijos, porque no solamente acaba contigo, iglesia, acaba con tu casa, acaba con tu esposo, acaba con tus hijos. Pero cuando hay un hombre y una mujer de Dios que le cree a Dios, que le cree a su palabra, Dios, no vas a ser deshonrado, no vas a ser avergonzado. Por momento pareciera,
pero no es así. Tienes que comenzar a conocer a Dios, a conocer cómo actúa el enemigo y conocer su palabra. Luego dice su palabra, el último pasaje, Génesis 4:7, dice la palabra, cuando el pastor hablaba hoy, ministró mi corazón, dice la palabra en el tiempo de cuando Caín y Abel presentaron las ofrendas, y la ofrenda de Caín no fue agradable ante los ojos de Dios y él fue a reclamar. Y hay una palabra que aquí me encanta. Más adelante, ¿no es cierto? Dios le dice a Caín: por causa de haber matado a tu hermano, la tierra no te va a producir fruto. Y ahí, ¿saben qué? Físicamente tal vez nosotros no matamos, pero nos convertimos en homicida, en matar, murmurando, en matar, hablando, en no perdonando, y matamos a personas en nuestro corazón. Y simplemente, miren, aquí no es el diablo, aquí no es demonio, aquí simplemente es una actitud de corazón. Y el Señor me dijo: ojo, Rosy, ojo, que no sea simplemente tu corazón el estorbo a lo que vos estás sembrando, porque yo supongo de que Caín sembraba. Dijo: de ahora en adelante, lo que siembre, simplemente por a causa de esto, de guardar esto en tu corazón, de tener esto, la tierra no te va a producir, la tierra no te va a responder, no vas a tener fruto, no vas a tener cosecha. ¿Sí? Y entonces cuando él le reclama a Dios, y quiero soltar esta palabra sobre tu vida, cuando Dios le reclama, sí, mientras Karen me pone la música la adoración, dice en esa palabra en Génesis 4:7, dice: si bien hicieres, Caín, si bien hicieres, no serías enaltecido. Dice Dios: si bien hicieres, si obedecieres, si cambias, si renuncias a cosas del pasado, cosas que no están bien en tu vida, que tal vez ni siquiera tus pastores saben, tu líder, pero Dios sí lo está viendo. Dice: ¿acaso no serás enaltecido? ¿Acaso soy injusto? ¿Acaso soy injusto yo para no enaltecerte? ¿Y sabe lo que significa enaltecer? Enaltecer significa algo alto, significa algo elevado, significa levantar, significa engrandecer, significa exaltar, significa honrar, significa distinguir, significa llevar a otro nivel más alto, significa elogiar. Entonces Dios te dice: ¿acaso, hija mía, acaso, hijo, varón de Dios, mujer, papá, mamá, que estás aquí en esta noche, y las personas que me están viendo, si bien hiciere, acaso yo no te exaltaría, no te levantaría, no te engrandecería? Y cuando el profeta le dice a esta mujer: entra, cierra la puerta, hoy es el año a que llegue ese diciembre con las puertas cerradas, para que el diablo, para que el enemigo no tenga argumento y entre en tu casa y haga estrago. Si bien hicieres, le dijo Jehová a Caín, si bien hicieres, hijo mío. Es que estoy viendo tu rebelión. Estoy viendo que tus ofrendas, tus servicios no son correctos delante de mis ojos. Te enalteceré, te voy a elogiar, dice Dios. Cuando todo el mundo quiere tu derrota, cuando todo el mundo quiere tu caída, si bien hicieras delante de mi presencia, si bien hicieras a escondida donde nadie te ve, con el teléfono, con la televisión, con la pornografía y un montón de cosas, mirando mujeres, mirando hombres que no son tuyos, dice Dios, si bien hicieras ahí en intimidad, en secreto, ¿acaso yo no te bendeciría? ¿Acaso yo no te llevaría a otro nivel? Yo soy soberano, dice Dios, yo soy soberano, mujer, yo soy soberano, varón, y no importa quién se oponga, no importa quién se levante, si tu vida está rendida en mi presencia y tus deudas están canceladas conmigo, te voy a llevar a otro nivel de gloria, te voy a llevar a otro nivel más alto. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo: comenzar a arrancar las escorias, comenzar a arrancar el pecado,
pecado, comenzar a arrancar todas esas basuras, esos espinos, para llevarnos a otro nivel de gloria. No se canjea, hermano, la santidad, no se canjea la presencia del Dios Padre poderoso. Dile al Señor en esta noche: Padre, cualquier cosa te entrego, cualquier cosa yo me rindo, porque no quiero perder esa presencia, no quiero perder ese poder, no quiero perder esa vida, no quiero perderlo. El Señor dice, Dios dice, acá hay signos de pregunta. Y Él dice: ¿acaso yo? Acá hay signos de pregunta. ¿Acaso que si haces bien, que si no estás haciendo bien, yo no te bendeciría? Dios te da el lugar a que vos respondas. Si Dios no te ayudaría, no te extendería la mano y te sacaría del pozo de la desesperación. Levántate y ponte en pie en esta noche.